Si el nexo criminal representa la traición a la promesa de seguridad, la corrupción que se repite todo el tiempo en todo el país, en todos los niveles, y la hipocresía económica constituyen una traición definitiva a la honestidad valiente, a la austeridad republicana, que Morena elevó como si fueran banderas morales de su proyecto. Lo que originalmente habían vendido como el fin del saqueo y del privilegio se transformó en la práctica en una nueva forma de captura de los recursos públicos, en el clientelismo electoral y una doble moral que llega a todos los integrantes del partido Morena, desde la dirigencia nacional a mero arriba hasta los gobernadores, legisladores, operadores locales y los funcionarios de segundo nivel. La regeneración se convirtió en una casta que habla de una pobreza mientras acumula poder, contratos, privilegios. Con los gobiernos de Morena, el huachicol fiscal, la evasión de impuestos a través de declaraciones falsas y redes fantasmas relacionadas con hidrocarburos, se consolidó como uno de los mayores desfalcos de la historia del país. Según el reporte anual del mismo Petróleos Mexicanos, que fue presentado ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, el robo de los combustibles se disparó casi 16% en 2025, alcanzando un promedio diario de 19,600 barriles robados, y que ha generado pérdidas oficiales de 23,491 millones de pesos en un solo año. 400,000 millones de pesos en un año. 400,000 millones de pesos en un año. Y vienen a decirnos que Ernesto Rufo es el líder de todo este contrabando por 4,000 millones de pesos. Estimaciones que son independientes del Observatorio Ciudadano de Energía elevan el daño total todavía un poco más, en alrededor de 123,000 millones de pesos, 56,000 para Pemex, 67,000 por evasión de impuestos. Los cálculos, que son más amplios porque hay otros, sitúan el daño acumulado del huachicol fiscal durante el sexenio de López Obrador y el inicio del de Sheinbaum en 650, 700,000 millones, según algunos consultores energéticos. Mientras tanto, el oficialismo detiene, de manera muy selectiva, por cierto, de manera mediática, a figuras de opositores como a Ernesto Rufo, pero protege o ignora los señalamientos en contra de sus amigos, como Adán Augusto, como Mario Delgado, los funcionarios de las aduanas, los operadores que están cercanos al partido. La narrativa del combate al huachicol se revela una vez más como una simulación, porque las reformas a la ley de hidrocarburos que fueron impulsadas por Morena concentraron el control discrecional de los permisos y facilitaron que el delito se reconfigurara a favor de nuevas redes. En pleno 2026 se sigue registrando una toma clandestina cada 51 minutos. Todos los integrantes de Morena que han ocupado cargos en energía, aduana, seguridad o finanzas tienen esa responsabilidad de haber permitido, de haber beneficiado el saqueo que se ha vivido en este país. Los programas sociales, que son el corazón de la cuarta transformación y la prueba de que primero los pobres, han sido convertidos en instrumentos clientelares electorales. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, enfrenta muchísimas acusaciones de desvíos, de nepotismo, del uso político de los recursos durante su paso por la Secretaría del Bienestar. Los militantes del propio partido, como en algunos estados como Chihuahua, han denunciado que están colocando a compadres, a familiares en puestos que estén bien remunerados. Segalmex sigue siendo el símbolo del desfalco multimillonario que heredaron de Andrés Manuel López Obrador y que nunca se esclareció a fondo. Se asignaron contratos millonarios de manera directa o con muchas irregularidades. Empresas fantasmas, redes de prestanombres que se están multiplicando en las obras, en las adquisiciones, en los programas. La respuesta de la dirigencia y de Claudia Sheinbaum es igual la misma. No es cierto. Acusan que es un golpeteo político, que están protegiendo, mientras están protegiendo a sus amigos. No están haciendo limpiezas, no hay nadie que haya renunciado. La lealtad
que tienes que tener al proyecto va antes que la rendición de cuentas ante la ciudadanía. La hipocresía en toda esta materia de austeridad es especialmente ofensiva porque hablan mucho de austeridad republicana, pero se recortan presupuestos a instituciones autónomas o se critica el lujo de algunos gobiernos anteriores. Sin embargo, los funcionarios de Morena viajan en primera clase, como el gobernador de Tabasco. Están utilizando jets privados o están acumulando todas estas propiedades que después dicen que son errores de captura en sus declaraciones patrimoniales o que fueron herencias de su pasado, o que lo lograron con su esfuerzo de un año en la política mexicana, como Gerardo Fernández Noroña. Hay algunos casos, como el del gobernador de Tabasco que les mencionaba, que fue captado en un vuelo de clase Premier, confrontado públicamente por su incongruencia, que dejan ver la doble moral que prima en el partido. Los funcionarios que dicen que predican la medianía, la cercanía con el pueblo, disfrutan de privilegios que nada tienen que ver con la falta de medicamentos que sufrimos todos, ni con la crisis de seguridad, ni el estancamiento económico que padecen millones de mexicanos. Una conducta que no es de unos cuantos elementos, es una cultura extendida entre los integrantes de Morena que han ascendido al poder. El desempeño económico de este partido completa el cuadro del fracaso. El crecimiento del Producto Interno Bruto de México se mantiene en niveles miserablemente bajos, con tasas anualizadas de 0.8%. Un primer trimestre del 2026 especialmente débil, muy lejos de las promesas de un desarrollo tan vigoroso como decía Andrés Manuel, que iba a beneficiar a los más pobres. La deuda pública, medida por el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, supera los 19 billones de pesos. Ya está en alrededor del 51% del Producto Interno Bruto, según las mismas cifras oficiales. Aunque hay estimaciones más amplias del Fondo Monetario Internacional y otros analistas que las colocan mucho más arriba. Las calificadoras internacionales, los especialistas del Banco de México dicen que hay riesgos de gobernanza, que hay riesgos en las finanzas públicas, en la corrupción, en la impunidad, el gasto en los programas sociales, los rescates que se le tienen que dar constantemente a Pemex. Están presionando las finanzas públicas que no tienen una reforma fiscal que resuelva los problemas. La primavera fiscal que el gobierno de Claudia Sheinbaum intentó proyectar se acaba ante la debilidad de la economía mexicana. Y todos los integrantes de Morena, todos ellos que han ocupado cargos en Hacienda, en Economía, en la misma dirección de empresas productivas del Estado como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la Salera que está allá en la empresa Salina que está en Baja California, tienen también la responsabilidad de este estancamiento y de la deuda que está creciendo. Los intentos que han hecho de regular los derechos de las audiencias a través de estos lineamientos han sido denunciados muchísimas veces por la oposición. Incluso en este canal hicimos un desplegado. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, las organizaciones periodistas califican todo esto como una ley censura, como un instrumento para amedrentar a los medios críticos. Y aunque el oficialismo dice que se trata de proteger a las audiencias de la desinformación, claramente se puede advertir que se está abriendo la puerta a revisiones, rectificaciones, a multas de hasta 1% de los ingresos anuales de los concesionarios e incluso las suspensiones precautorias. Y aquí, en un lugar en donde el partido oficialista ya controla el poder ejecutivo, ya controla el legislativo, ya controla el poder judicial. Cualquier mecanismo que aumente el control sobre los contenidos mediáticos genera muchísima alarma. De cara a las elecciones del 2027, Morena está registrando aspirantes a cargos con denuncias de corrupción, de nepotismo, incluso con vínculos o presuntos vínculos al crimen organizado, dejando ver que los filtros de honestidad son selectivos cuando les conviene, pero muy débiles cuando no. Las elecciones internas partidistas se han convertido en campos de batalla por el botín del poder. Han revelado divisiones muy profundas después de la ausencia de López Obrador como árbitro absoluto. La respuesta ante cada escándalo es siempre igual:
negar, descalificar, proteger a sus amigos. La corrupción, la hipocresía económica, la erosión de las instituciones no son accidentes ni son desviaciones de unos cuantos. Son el producto de la cultura política que se ha instalado en la totalidad de los integrantes de Morena. La regeneración tan prometida se ha transformado en una nueva casta, pero privilegiada, una que predica la austeridad mientras está disfrutando de muchos privilegios, una que habla de primero los pobres, mientras convierte los programas sociales en una maquinaria electoral, que invoca la soberanía y la honestidad, mientras está tolerando o participando en el saqueo de los recursos públicos. Criticar a Morena no implica idealizar a aquellos que se oponen a ella. Implica reconocer nada más que el poder concentrado en un solo partido, sin contrapesos reales, ni rendición de cuentas efectiva, reproduce y agrava todavía más los vicios del pasado. La diferencia radica en que Morena hoy ejerce el poder desde el centro del país y por tanto carga con la responsabilidad primaria de los resultados. Su fracaso en materia de honestidad, de austeridad, del fortalecimiento institucional no se puede justificar señalando los defectos ajenos.